Un servicio, si lo vemos en su concepto más amplio o más generalizado, que sería el enfoque comercial, pues es un conjunto de actividades que establecemos o que ofrecemos para cumplir o cubrir ciertas necesidades de un cliente. Necesidades pues, que muchas veces el mismo cliente nos las da a conocer, en algunos casos las tenemos que inferir o trabajar junto con ellos. Eso sería un servicio en su aspecto más general. En el tema de TI, un servicio pues es un activo, es un elemento que está dirigido básicamente a poder co-crear valor. Ese es el concepto más generalizado hoy en cuanto al tema de TI. Valor, servicio. Los servicios generan valor. Y el medio es la co-creación, es decir, la colaboración, la participación conjunta entre quien solicita o necesita el servicio y quien está encargado de desarrollarlo y proveerlo. Incluso puede haber varios roles ahí involucrados entre la gestión, la definición, el desarrollo, la implementación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación del desempeño de un servicio. Pero ese sería el concepto general: co-crear valor en base a necesidades específicas de un cliente o un interesado o un usuario. Interesante planteamiento. Vamos a verlo desde este punto de enfoque. El buen desarrollo de un servicio pues tiene que ir más allá de que la aplicación funcione bien, que esté bien estructurada, que usemos tecnología de vanguardia, que usemos activos muy efectivos o muy eficientes. Todo eso es la funcionalidad, todo eso lo que encierra es la funcionalidad, la capacidad, la disponibilidad, la calidad del servicio. Pero ¿cómo saber que está bien desarrollado? Pues tiene que cubrir una necesidad específica. Una percepción de valor, es el término más correcto. Referirnos a percepción de valor. Es muy común que cuando le encargamos algo a las áreas de TI, pues tratan de ser predictivos, porque es una costumbre, es una práctica. Necesitamos algo que nos ayude a. Ese es el planteamiento. Entonces las áreas de TI pues pueden trabajar de diferentes maneras y buscando que quede bien desarrollado, que sea muy funcional. El tema es qué va a cubrir, qué tanto me va a ayudar a mí como área, pero sobre todo qué tanto va a ayudar a la organización. Entonces si partimos de ese planteamiento, lo primero es conocer la estrategia del negocio. Hay muchas empresas que desarrollan herramientas de TI para facilitar rutinas, pero que no van más allá, no ayudan mucho al cliente, no le ayudan mucho al negocio, muchos son simples registros de información. Entonces un buen servicio debe de estar alineado al enfoque estratégico y debe de cubrir la percepción de valor de una o varias áreas. Entre más áreas o personas estén involucradas, pues estamos incrementando el valor de ese servicio o de ese producto que estamos desarrollando. Partiendo de ahí, pues entonces, primero es bien enfocado, desde ahí empieza su buen desarrollo. Y lo segundo, pues es que precisamente todas las funcionalidades que va a cubrir el servicio, pues ayuden a facilitar algunas rutinas o algunas actividades, hacerlas más fáciles o más eficientes, menos costosas, pero también tienen otro enfoque: ayudarnos a superar algunas limitantes. Entonces me pueden ayudar o me deben de ayudar a que algo se haga más fácil, más rápido, más barato, o poder hacer cosas que hasta hoy me veo limitado, que no tengo el alcance o la capacidad de hacerlo. Esos son los planteamientos para definir si un servicio está bien soportado, bien desarrollado y no nada más el cómo está estructurado o configurado. Interesante el planteamiento de la pregunta. Puede ser muy amplio. Hablar de elementos que debe de considerar un buen servicio, pues puede ser muy amplio, pero lo que sí podemos platicar es numerar algunas características generales que deben de tener. Deben de ser útiles, deben de tener una utilidad, es decir,
debe de estar muy bien especificada o muy bien identificada la necesidad que queremos cubrir. A veces hacemos desarrollos o implementamos servicios que no tienen un alcance muy definido. Establecer un servicio de fotocopiado, porque todos lo necesitan, porque todos lo utilizamos, pero ¿cuáles son las necesidades específicas? ¿Qué es lo que debemos de cubrir? Ahí, cuando tenemos mejor identificación de los servicios, pues es fácil ponerle una métrica, es fácil medirle un desempeño. Esto nos lleva a que los servicios deben de tener un resultado. Los resultados siempre se miden contra objetivos. Poder lograr una eficiencia a través del fotocopiado. Bueno, ¿qué nivel de eficiencia? ¿Contra qué? Pues que hoy a lo mejor o posiblemente nos lleva mucho tiempo y mucho costo el servicio de fotocopiado. Bueno, un buen planteamiento para un buen desarrollo pues sería buscar esos temas. ¿Qué tan eficiente? En tiempos quizá, o en costos, en disminución de costo. Entonces debe de tener un resultado. Obviamente los servicios tienen salidas, que son los entregables, un reporte, una pantalla de captura, algo que se genera a través del servicio. Y a veces confundimos las salidas con los resultados. El resultado es que puede generar un gráfico. No, el gráfico es nada más una de las salidas. El resultado es, volvemos al punto, optimizar el servicio del fotocopiado o el servicio de internet, el servicio de telefonía móvil, por ejemplo, también es un tema. Pero ¿cómo lo vamos a establecer? Entonces no confundir las salidas con el resultado, pero son elementos que deben de ir dentro del servicio. Deben de tener una garantía de cobertura, de disponibilidad, de capacidad, de calidad, y esto pues requiere métricas, requiere de que se establezcan unas métricas para poder saber que se están cumpliendo. Ahí es donde nos ayudan los SLAs o los acuerdos de niveles de servicio, que la teoría nos dice que deben de establecerse entre quien requiere el servicio o quien lo va a utilizar y quien lo desarrolla. Pero tiene que haber esa buena coordinación, tiene que haber esa comunicación y no dejar que el servicio de fotocopiado pues sea definido por una área de forma unilateral. Entonces ahí llevamos ya algunas de las características. Deben de generar valor, deben de poder ayudarnos a generar un valor y por lo tanto pues deben de ser medibles, deben de tener métricas como hemos estado platicando, tanto para el resultado como para cada una de las salidas, y deben de estar alineados a la estrategia. Nuevamente volvemos a ese tema. Hay muchos servicios que se establecen por rutina o por necesidad de la operación y dejamos un poquito de lado la parte estratégica del negocio. Podríamos mencionar esos en general. El marco que por excelencia se utiliza para gestión de servicios de calidad es ITIL, que ahora en su versión 4 pues nos establece procesos, prácticas, principios para poder establecer un sistema de valor de servicio. El enfoque final del SBS, que así se le conoce en ITIL, pues es el valor para, a través de servicios, valor para un área, para una organización, para varias áreas, para varias personas, a través de la gestión de servicios que deben de ser gestionados a través de la co-creación, como platicábamos hace rato, entre quien va a solicitar los requerimientos del servicio, quien lo va a usar y quien lo va a desarrollar. Atrás del tema, pues volvemos a la estrategia del negocio. Ahí entonces podremos platicar de COVID como un complemento. COVID me va a ayudar a establecer los objetivos generales de mi estrategia de TI y la puedo bajar a través de servicios, que es donde se complementa muy bien con ITIL. Al establecer una estrategia de servicios, puedo definir varios enfoques de desarrollo, implementación y mantenimiento de los servicios o el seguimiento ya en una fase productiva. Lo puedo manejar interno o puedo incluso hoy por hoy, algo muy recurrente es utilizar proveedores externos. Ahí hay un marco que se llama SIAM, que me va a ayudar
a gestionar esa parte. ¿Cómo puedo proveerme de servicios a través de externos? Sacar parte de esos servicios del control o la gestión de mis áreas internas de TI, pero sin perder el control, sin perder el enfoque. Simplemente me va a ayudar a aprovechar la experiencia que tienen esos proveedores, la especialización que tienen, que a lo mejor y me voy a ahorrar esa parte del costo, o a lo mejor no tengo esa capacidad de desarrollo, ¿no? Hoy por hoy ya es por ejemplo, ya es muy común utilizar las fábricas de software, ya no tener personal interno que lo haga. El manejo de la información, las nubes. Está confirmado que a nivel mundial el 60% de los gastos de desarrollo y mantenimiento de datos lo absorbe la empresa. Entonces esta es una manera de poder utilizar otros recursos. En la parte de normatizarlo, porque estamos hablando de marcos de mejores prácticas, la parte de normatizar el manejo de los servicios, pues tenemos a la ISO 20000. La ISO 20001 específicamente nos va a ayudar a que podamos estandarizar y gestionar nuestros servicios de tal manera que ya puedan ser auditables. Mientras son marcos no los puedo auditar, los puedo revisar, pero ya al establecerlos a través de una norma ya los puedo hacer auditables, y es una ventaja competitiva, es una ventaja de eficiencia para la organización bien documentada. En este tema de los servicios de TI, pues como comentábamos en una de las preguntas anteriores, resultaría un poquito difícil definir qué es un error. Ahí podemos hablar me gusta más el tema de las complicaciones. Una muy común es dejar que TI de manera unilateral defina el servicio. Hay servicios, por ejemplo el internet, el correo, que ya son como preconcebidos, que sabemos que los necesitamos, y dejamos que las áreas de TI los definan. No es equivocado, pero puede ser incompleto. A eso me refiero con un poquito difícil de determinar si es un error o no es un error. Lo hemos visto en muchas empresas. Horarios pico, saturaciones, no hay más capacidad. A veces incluso el servicio, de qué capacidad se contrató el internet, pues lo definió finanzas, lo definió el área contable en cuanto al presupuesto que nos autorizaron. Y ahí es donde se refuerza el tema de la estrategia del negocio. Hemos estado en empresas donde se define que va a haber más cobertura comercial, se necesitan más laptops, se necesitan más conexiones, más licencias, y no hay presupuesto. Estamos saturados, no hay capacidades, no hay disponibilidades. Entonces no es bueno dejar que sea de manera unilateral. Por eso fuerte el tema de la co-creación, yo con mis áreas. Eso nos lleva a otra segunda complicación. No se gestionan bien los niveles de servicio, van de la mano. No nos damos el tiempo o no se cubren esas prácticas de poderse sentar con los implicados, los interesados, y definirlos. ¿Qué niveles de servicio necesitamos? ¿Qué tipo de telefonía móvil? Quizá el área comercial requiera un nivel de servicio, quizá las áreas administrativas necesitan otro tipo de servicio. ¿Quiénes van a abarcar o cuál va a ser el alcance simplemente de sus servicios? Entonces ahí ya tenemos unilateralidad y que no se definen los niveles de servicio. También nos lleva a la parcialidad. Me enfoco a 2 o 3 áreas de la organización para un servicio y dejo de ver el resto. En ITIL, por ejemplo, que comentábamos hace rato, un tema fuerte son los silos. Los silos que son normales, son comunes en las empresas, porque a mí como área productiva me interesan mis objetivos de producción, al área comercial le van a interesar sus objetivos y su rentabilidad, su eficiencia, y lo mismo va a pasar con el área de embarques, y lo mismo va a pasar con las áreas administrativas de respaldo, y lo mismo va a pasar con recursos humanos, y cada quien tiene sus necesidades de softwares, y eso lleva a que muchas veces cuando diseñamos sistemas centralizados,
como parte del servicio de información que tiene la organización, pues por muy grandes que son, hemos visto softwares muy complicados, muy grandes, tanto en la infraestructura como en la funcionalidad, que resultan insuficientes. Siempre hay un área que necesita desarrollar hojas de cálculo porque no me resulta muy útil el software. Y eso es muy común, pero viene derivado de estas complicaciones. Costos. Se nos van los costos cuando ya le adicionamos al software, ya tenemos otro tipo de requerimientos en servidores, en nubes, licencias, necesitamos otro software que complemente al que ya teníamos y los costos se nos van muy altos. Y por ende también el riesgo. Cuando no tenemos una buena configuración de los servicios, cuando no lo hicimos de manera estratégica, bien balanceada, nuestro portafolio de servicios, pues ¿qué va a pasar? Que a veces, creo que muchas empresas les ha pasado, implementamos un software y entra en conflicto con otros softwares o con otros activos, o algunos activos resultan insuficientes, o ya no tenemos la capacidad ni la disponibilidad. Pues todo eso es parte de no tener una buena estrategia de gestión de servicios. ITIL cubre mucho de esos temas dentro de sus procesos y prácticas. Ya como ITIL 4 ya no se llama procesos, se llama prácticas, pues nos ayuda a tener toda esa visión, toda esa conceptualización. Y comentábamos, COVID me va a ayudar a establecer los objetivos. ¿Okay? Y si tengo manera de también hacer uso de un Lean, pues también me va a ayudar a evitar esos excesos de información, esos excesos de configuración y mantenerme, como dice ITIL, simple, práctico y actualizado, adaptativo. Bueno, como beneficios, pues hemos platicado de varios: costos, aprovechamiento de recursos, respaldo a la estrategia general del negocio, mantenerme actualizado. Pero el principal y el más importante es mejorar la experiencia del cliente. Si tenemos clientes bien enfocados, que en este caso serían nuestras áreas de negocio, a lo que deben de hacer, los resultados, la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, pues qué mejor que nuestros servicios cumplan con esas expectativas. Recordemos que un servicio debe generar valor, y ese valor es cubrir la percepción de ese cliente. Ese creo que es el mayor beneficio que podemos lograr, que el cliente sepa o sienta que están cubiertas sus necesidades al 100% y no que el área de TI le cubrió parte de sus necesidades, que es lo que normalmente llegamos a escuchar en muchas organizaciones.